Pues el tercer sector, como todos los sectores en nuestro país, pues está afectado por la crisis. Las organizaciones dependen, en principio, para su financiación de tres sectores, ¿no? Por un lado, la financiación pública, y evidentemente todos los recortes de las administraciones públicas, de las autonomías, están afectando los fondos de las organizaciones, de la financiación privada de individuos, y evidentemente la economía de las familias, y con uno de cada cuatro españoles sin empleo, pues también está siendo afecta, y de las empresas, y también evidentemente el tercer fuente de financiación también está afectando mucho. Por lo tanto, sí, el tercer sector está muy afectado por la crisis. Pero es verdad que los estudios que estamos haciendo dicen que la población que dona más o menos se mantiene estable. Sí, añadir eso que al mismo tiempo que vemos que hay dificultades, también hay más sensibilidad en la población. Y la gente que puede cada vez colabora más. Eso es lo que estamos viviendo en el día a día de las actividades que hemos hecho recientemente, ¿no? Y resaltar también que por primera vez tenemos en el tercer sector una crisis importante que va a afectar a la reconversión del sector. Hasta ahora solo estábamos acostumbrados a tener crisis en sectores, bueno, pues en el naval, en el textil, en el financiero, no digamos, y hasta ahora las crisis no habían afectado al tercer sector ni al sector social, y esta vez sí nos va a afectar de lleno. Y vamos a vivir y estamos viviendo fusiones, reconversiones, etcétera, 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 cuando hace 5 años era impensable cualquier situación de las que se están produciendo. A ver, si haces un zoom, el futuro dentro de unos años del tercer sector será mucho menos ligado a la financiación pública, mucho más vinculado a la financiación privada, lo que conllevará que sea un sector más autónomo, y como consecuencia de ello será un sector más ligado a cambiar los problemas que originan que la gente padezca vulnerabilidad, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Esto sería en zoom, que luego hay que ver lo que ocurre, ¿no? La verdad es que el tercer sector, el sector no lucrativo en España, es relativamente joven. Entonces, es un sector que ha sufrido una evolución que ha sido de hasta ahora de crecimiento. Y como cualquier otro sector, cuando llega a la madurez hay una serie de cambios en la estructura del sector. Y en nuestro caso, además de esa llegada a la madurez, se suma con los efectos de la crisis económica. Por lo tanto, va a ser un sector probablemente con menos ONGs, con ONGs asociadas por intereses de causas probablemente, y un sector mucho más eficaz probablemente, porque tendrá muchos medios disponibles, ¿no? Entonces veremos qué es lo que vamos a ver en un futuro inmediato. Pues veremos fusiones, veremos uniones por intereses, para reducir gastos o para temas de estructura y de gestión, y veremos cierres de organizaciones, por supuesto. Que yo creo que más que veremos, estamos viendo ya, bueno, en realidad lo estamos viendo ya. Ya se está viviendo. También es un sector, no tanto el del tercer sector general, pero también el tema de fundraising. También veremos muchas más entidades que hasta ahora no considerábamos dentro del sector no lucrativo, aunque lo estuvieran, porque te venía mucho de la subvención pública, entrando dentro del mercado, ¿no? Siendo un actor más, ¿no? Como pueden ser, pues, son las entidades culturales, los hospitales, etcétera, universidades. La empresa está cambiando desde el apoyo más solidaridad abstracta a la responsabilidad social corporativa, es decir, también a exigir un impacto de la donación de la empresa más alineada con sus fines, y en la que la propia empresa tenga pues mucha más participación. Hay muchísimo más voluntariado corporativo, que quiere decir que los propios empleados participan en los resultados finales de esa donación, y también hay mucha más deseo de control directo de los resultados. Control en el sentido financiero y de transparencia, que está fenomenal y que ya lo ha habido siempre, pero también de control en el sentido de que vaya más alineado con los objetivos del negocio. Bueno, en los ejes de actuación de la asociación, uno de ellos, el más importante, es este fomento de la filantropía en la sociedad, y algo que ya tenemos en marcha es la segunda edición de la campaña Somos,
que se celebrará en 26 de mayo, 24 de mayo, perdón, el 24 de mayo este próximo año, ¿no? Entonces ya estamos trabajando, ya tenemos organizaciones que van a participar y claramente queremos seguir en esa línea de fomento de la filantropía. Otra de las líneas de trabajo es la de formación, ¿vale? Y seguimos trabajando en seminarios, queremos lanzar curso de especialización en fundraising junto con la UNED, seguimos haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Y el tercer eje es, no sé si no te estoy dejando ninguno, pero no te y el tercer eje es el tema del lobby. Estamos siendo muy activos en trabajar para que se apruebe la nueva ley de mecenazgo. El tema fiscal es muy importante a la hora de las donaciones y en España es uno de los factores que hacen que tengamos un porcentaje de población donante menor. No digo que sea el único, pero sí que es uno de los factores influyentes. Y en ese sentido la Asociación Española Fundraising está siendo bastante proactiva trabajando con los ministerios afectados, ¿no? Uno de los retos también de la asociación es el de abrirla a otros sectores del fundraising, como por ejemplo el sector más cultural, de investigación, de la salud, etcétera, ¿no? Hasta ahora el fundraising en España se había asociado muy directamente al sector de las ONGs, más vinculadas a lo social y a la cooperación, y bueno, por las propias circunstancias de la situación va a irrumpir, ya están trabajando en adquirir capacidades para hacer fundraising privado en todos estos sectores, y la asociación tiene el reto de ser también una referencia para estos sectores.